Hola gente de YouTube, que te aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayendo, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Capítulo 392. CH10, 26, 392, 3. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Rui estuvo en la carretera mucho más tiempo del que inicialmente había previsto. Las cosas habían cambiado desde su destino en Inara y tenía acceso limitado a la información. Su expulsión de la hoja oculta había cambiado drásticamente la situación de Roth. Tras transmitir sus mensajes y solicitar su regreso, fue llamado a una base cuya existencia desconocía en una región alejada de su posición actual, aun sabiendo de la existencia de bases más cercanas. Solo pudo deducir que la organización había abandonado gran parte de la infraestructura que podría ser encontrada y rastreada por los Anbu. Viajó a una región en las profundidades del campo, cerca de la frontera entre Fire Cascade, y se encontró en una ruta comercial poco transitada, junto a un marcador de piedra amarilla. Le dieron un mapa de la región, pero la ubicación de la base no estaba marcada para que Rui no guiara al enemigo hasta allí en caso de que lo siguieran o le robaran el mapa. Alguien debía confirmar su identidad y conducirlo a la ubicación real de la base, por lo que se vio obligado a esperar 1 hora y media hasta que un hombre enmascarado apareció ante él. Necesito verificar tu identidad, dijo el hombre encapuchado y encapuchado. La frase de contraseña, por favor, pidió Rui. Las raíces fuertes seguirán cavando hasta encontrar agua para construir una base más sólida. Rui asintió. Debido al proceso de verificación, necesitaba escuchar una frase secreta para asegurarse de que era la persona correcta, ya que la verificación también podría usarse para matarlo. Por eso era imperativo que confiara en el hombre al que estaba a punto de exponerle una vulnerabilidad. Confirmado, asintió. Ambos revelaron sus sellos de la muerte, con la forma de una raíz de árbol, en la parte superior de sus brazos. Los agentes Anbu no eran los únicos marcados con sellos de la muerte. Se tocaron los sellos y comenzaron a canalizar chakra hacia ellos, mientras observaban que el otro hacía lo mismo. Unos 5 tensos segundos después, ambos separaron con fuerza las manos del otro de sus sellos y saltaron. Al canalizar chakra de una manera específica, podían verificar la autenticidad del sello que solo se aplicaba a los agentes Root, verificando así su identidad. Sin embargo, con un par de segundos más, alguien también podía activar el sello y matar a otro. Por lo tanto, cada verificación era una experiencia tensa para un agente. Vamos, dijo el hombre enmascarado. Media hora después, Rui se encontró en una pequeña aldea enclavada en un valle. Esperaba que la base estuviera en lo profundo de un bosque o en medio de un páramo, en cualquier lugar alejado de la civilización, así que le sorprendió ver a civiles de verdad cuidando sus campos, pastoreando sus animales y refinando sus productos locales. No entraron en el pueblo, sino que pasaron junto a él. Uno de los aldeanos los vio de lejos y les sonrió. Este lugar estaba en crisis cuando llegamos. Les ofrecimos ayuda a cambio de que nos permitieran usar su aldea como base, respondió el hombre enmascarado. ¿No es un riesgo innecesario? ¿Qué ganamos ayudándolos? Preguntó Rui con el ceño fruncido, incapaz de comprender la lógica. Si los aldeanos hablaban de ellos con forasteros, podría llegar a oídos de la hoja oculta. Acababa de escapar de un equipo de Anbu y sabía lo arriesgado y difícil que era cada momento.
Esto simplemente invitaba a que se repitiera. Sin el apoyo de la hoja oculta, debemos establecernos de nuevo. Esta aldea es una de las candidatas para nuestra futura base de operaciones. Desarrollaremos esta aldea y la ayudaremos a crecer, y luego echaremos raíces aquí y operaremos a la sombra de este nuevo árbol. Les ayudaremos a expandir sus campos para que cultiven lo que queremos para ellos. Desarrollaremos su oficio para que hagan negocios en su nombre. Los entrenaremos, no para ser shinobi, sino en diversos oficios. Con el tiempo forjarán nuestras armas, trenzarán nuestras cuerdas, coserán nuestras ropas, cultivarán nuestros venenos. Mientras sean sumisos, verán sus vidas mejorar. Rui observó la aldea y comprendió la lógica. En ese momento, la aldea les brindaba refugio en sus tiempos difíciles, pero con el tiempo, cambiaría para satisfacer únicamente sus necesidades. Estaban invirtiendo en su futuro al asegurar una fuerza laboral que los apoyara mientras ellos se concentraban en sus trabajos. La aldea estaba situada en un valle, lejos de otros asentamientos. Supuso que quienes salían a vender sus productos compraban lo que necesitaban los aldeanos. Desde una perspectiva estratégica, era un lugar perfecto para la raíz, donde podían crecer lejos de miradas indiscretas. «Qué inteligente», comentó Rui. «Por supuesto. Es la visión de nuestro señor, después de todo». ¿Está aquí?», preguntó Rui. Solo se había encontrado con su glorioso líder un par de veces, la última una semana antes de partir hacia Inara hacía 3 años. «Sí. Él te está esperando». Una humilde casa se alzaba a las afueras del pueblo, con un pequeño huerto en el patio trasero. No se diferenciaba de las demás, salvo que había sido construida el año pasado. Era más pequeña que la casa del jefe de la aldea, pero el hombre que la habitaba tenía más poder sobre la aldea que nadie. Rui se arrodilló en el suelo de la sala con la mirada fija en el suelo. Estaba bastante tranquilo incluso mientras huía de un equipo de agentes Anbu, pero no pudo evitar sentirse nervioso ante la persona que era la razón de su existencia. «Señor Danzo», dijo después de humedecerse los labios. «Mira hacia arriba, hijo mío». Algunos conocidos se deshacían en lágrimas al oír a su líder llamarlos su hijo, pero a Rui no le conmovía mucho. Respetaba y admiraba a Lord Danzo desde el fondo de su corazón y creía en su misión. Hubo un momento en su vida en el que quiso ser como él, pero Rui no sentía la reverencia que muchos de sus hermanos y hermanas sentían por su líder, a quien casi consideraban un objeto de adoración. Rui levantó la vista y se sorprendió. Lord Danzo no había cambiado mucho desde la última vez que lo vio, salvo que parecía un poco mayor. Conservaba el pelo negro y desgreñado, la cicatriz en forma de cruz en la barbilla y la misma expresión serena, solo que ahora tenía una venda alrededor del ojo derecho. Escuché que Anbu encontró a tu equipo. ¿Qué pasó?, preguntó Danzo con su voz profunda y firme. Rui recordó los acontecimientos con seriedad, sin escatimar ningún detalle. Aunque solo habían pasado 5 días desde que se vio obligado a abandonar la vida que había construido durante 3 años, toda la experiencia le resultaba distante. Todos los miembros de su equipo habían muerto, y él no tenía un fuerte sentido de pertenencia material, así que no había nada que Rui extrañara especialmente. «Aburame, Yamanaka y un niño, ¿dices?», preguntó Danzo mientras pensaba. «Suponiendo que nuestro miembro más joven no cooperara voluntariamente», respondió Rui. Su compañero más joven, quien fue capturado durante su viaje al laboratorio, fue la fuente de información de Anbu. «¿Crees que lo haría?», preguntó Danzo. «No lo creo, al menos, no tan rápido». «Ya veo. ¿Qué opinas del niño con el que peleaste?». «Era persistente», dijo Rui tras pensarlo un momento. El chico lo perseguía durante más tiempo, por lo que tenía más posibilidades de atraparlo, pero también era el que más errores cometía, lo que provocó la huida de Rui. Su poder de combate no era el problema. Simplemente no estaba usando las herramientas que poseía al máximo de su capacidad. «¿Eso es todo?». «Expresaré mejor mis pensamientos en mi informe, señor». «Hazlo, y recuerda que hiciste bien en escapar, Rui. Disfruta de tu descanso. ¿Hay algo que quieras de mí?». Rui consideró la pregunta antes de responder. «Me gustaría otra tarea». Su vida en Inara era mundana y monótona, pero había llegado a disfrutar interpretando personajes. Aunque le gustaba la idea de estar cerca de Lord Danzo y aprender de él, Rui prefería con mucho el aspecto turístico de sus misiones. Si se quedaba en una base, tendría que convivir con otros agentes, a quienes no encontraba muy interesantes.
Rui había vivido con otros 4 agentes de Root en Inara, pero apenas les hacía compañía fuera del horario laboral de la fábrica. La gente común, fueran civiles o no, era mucho más interesante que el agente promedio de Root. A Rui le gustaba observarlos. Poseían algo normal que él jamás tendría. Tal vez le gustaba vivirlos y vislumbrar una vida fuera de su alcance. Si ese es tu deseo, te será concedido. Estoy a sus órdenes, señor, dijo Rui, arrodillándose. Debo decir que, por impresionante que sea esto, me gustaría vivir en un lugar con algo de luz natural, le dijo Rui al agente, mostrándole su situación de vivienda. Root había construido una red subterránea de túneles en una de las laderas del valle. Las habitaciones y cámaras de los túneles estaban bien diseñadas, conectadas a la red eléctrica e incluso contaban con agua corriente, lo cual le pareció impresionante. Rui supuso que muchos agentes debieron de pasar meses preparándolo todo como parte de sus funciones. Sin embargo, en lugar de responder, el agente se quedó allí parado, incómodo, antes de que Rui dijera que estaba bien en su habitación. En cuanto se fueron, Rui revisó cada rincón de su habitación y la encontró limpia de cualquier Fukinjutsu. Aunque había escapado valientemente y había aportado información a la organización, sabía que lo vigilarían durante al menos unos días para disipar las dudas y sospechas. Lo cierto era que el resto de su equipo había sido capturado y que también se había encontrado el laboratorio oculto. Pero Rui fue el único que escapó, y prácticamente ileso. Era natural que sospechara de él. Si estuviera en la posición de Root, también sospecharía de sí mismo. Rui no planeaba hacer nada para disipar sus sospechas. Mejor dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Solo podía escribir su informe de misión lo mejor que pudo. Tras bañarse en un baño común, comenzó a explorar los túneles. Si Rui tenía que escapar por cualquier motivo, necesitaba tener un mapa mental de su entorno. Esta preparación le permitió escapar de Inara sin sufrir heridas graves. El sistema de túneles era complejo, con numerosos pasillos y rincones sin ninguna señalización que facilitara la navegación. Incluso las propias salas carecían de señalización. Supuso que era una medida intencional para limitar el flujo de información. Mientras recorría los túneles para memorizar las rutas, escuchó una voz disgustada. ¿Eres tú, Rui? Se giró y vio a un hombre de mediana edad, de cabello castaño oscuro, casi negro, vestido con una capa que le cubría todo el cuerpo. Su profundo ceño fruncido sugería toda una vida frunciendo el ceño, y Rui notó las profundas ojeras bajo sus ojos severos, junto con la palidez enfermiza de su piel. Seiso, con. Rui sonrió radiante y habló con el tono más jovial que pudo, como si estuviera realmente feliz de verlo. Te ves fatal. Me encantaría saber cómo pasó esto, así que cuéntamelo todo. Con lo miró como si quisiera arrancarle la garganta. Los dos habían trabajado juntos durante aproximadamente un año cuando eran jóvenes. Había una diferencia de 5 años, siendo Kon mayor. En aquel entonces, Kon ocupaba un puesto superior y era su líder, pero a pesar de ello, no se llevaban bien y ambos intentaban complicarse la vida mutuamente. Claro, Rui solo lo hizo como represalia. Complicarle la vida a alguien sin motivo alguno no era su estilo. Un incidente entre ellos había avergonzado a Kon frente a los agentes Junin, y desde entonces habían estado enfrentados. Escuché que descubriste tu identidad y que mataste a todo tu equipo en el proceso, se burló Kon con malicia. Rui notó que uno de los brazos de Kon se veía extraño, y resultó ser su mano enguantada. Rui se dio cuenta de inmediato de que Kon había perdido la mano, y si hubiera sido cualquier otra persona, se habría disculpado sinceramente, ya que perder un brazo casi siempre significaba la ruina para un shinobi. Pero no era nadie más, era Kon. Oye, soy nuevo aquí y necesito ayuda para mover muebles. Échame una mano. Uy. Rui levantó las manos y movió los 10 dedos. Debe ser duro. Pero oye. 25% de descuento en camisas. No es tan bueno como tener pantalones a mitad de precio, pero te ahorras algo. 8 tui. Gruñó Kon y se acercó a él amenazadoramente. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrenar conmigo como lo hiciste hace tantos años? Rui era más bajo que él, así que tuvo que levantar la vista. No soy un especialista en combate, pero estoy seguro de que puedo entretenerte todo el día, viejo. Sobre todo ahora que te has quedado sin mano. ¿Quieres ver si es cierto? Seiscon quiso decir algo, pero pareció comprender que si luchaban ahora mismo, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Se burló antes de darse la vuelta, con su capa ondeando tras él.
Rui vio al hombre desaparecer antes de continuar su exploración, aunque ya no era tan agradable porque la presencia de Kon aquí era otra razón por la que no quería vivir aquí. Me pregunto cuál será mi tarea, tarareó mientras se adentraba más en el sistema cavernoso. Tos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 393. CH10, 27, 393, 1 ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @ubu.patreon.com web link el enlace también está en la sinopsis. A Takuma le picaba la garganta seca al tragar saliva con nerviosismo. Observó a través de un cristal a uno de los agentes de Root capturados, tendido en una mesa de operaciones. Al agente le faltaba un brazo desde el hombro. Estaban en la sala médica del centro. Al final del pasillo, los otros 3 agentes se recuperaron exactamente de la misma condición. Esto, no lo entiendo, dijo desconcertado por lo que vio. Junin Aramasa fue decisivo, dijo Barbari mientras observaba al dúo de Irimnin mientras trabajaban en la herida quirúrgica. Cuando afirmaste que los trabajadores del molino eran agentes de Root, lo verificó comprobando si tenían sellos de la muerte. Al obtener la confirmación, ordenó inmediatamente que les quitaran los brazos para que no pudieran activarlos. No había mucha sangre en el quirófano porque los brazos habían sido amputados el día anterior, cuando Takuma y otros agentes aún estaban encarcelados. En ese momento, el dúo Irimnin aceleraba la curación para cerrar y estabilizar la herida lo suficiente como para reducir el riesgo de complicaciones médicas durante su viaje de regreso a la aldea oculta de la hoja. Decidido es una palabra para describirlo. Era despiadado, comentó Krait apretando los labios. Ninguno de ellos sentía simpatía porque los agentes de Root perdieran sus brazos, pero cortarles los brazos era una decisión extrema, incluso si era legítima para mantenerlos con vida. Cuando Krait y el escuadrón de asalto capturaron al agente mensajero en el laboratorio, lo dejaron inconsciente y sellaron su chakra con sellos de supresión para que no pudiera activar el sello de la muerte. En el centro de tortura e interrogatorio, el agente permaneció cegado mientras Amani buscaba información en su mente. Era muy arriesgado, ya que incluso los sellos de supresión más avanzados se degradaban con el tiempo. Los sellos de la muerte requerían menos chakra que un jutsu de rango D. Además, los sellos de la muerte tenían ciertas contingencias internas contra los sellos de supresión. De igual manera, solo se necesitaba un momento prolongado de lucidez en la neblina sedada para lograrlo. Entonces, ¿por qué los Anbu no les quitaron los brazos a los agentes si era más seguro? Como todos eran shinobi, perder una extremidad significaba perderlo todo. Se observaba con frecuencia que los shinobi que sufrían lesiones que reducían la funcionalidad de un brazo o una pierna, o que perdían directamente una de sus extremidades, solían caer en depresión y aislarse de los demás. De estas observaciones, se dedujo que amputarle los brazos a un agente provocaba que se bloqueara y se aislara, lo cual era un problema porque el Jutsu Iden de Yamanaka no era la solución definitiva para los interrogatorios. En algunos casos, la información solo podía obtenerse mediante la participación y la cooperación voluntarias. Entonces, aunque era la opción más segura, no podían descartar la posibilidad de que pudieran necesitar que el agente cooperara en el futuro y quitarle uno de sus brazos destruiría cualquier posibilidad de que eso sucediera. ¿Por qué crees que no se suicidaron en el momento en que fueron capturados? Preguntó Takuma mientras inconscientemente se tocaba el brazo izquierdo. Pensó en lo que haría y no se imaginaba quitándose la vida, pero tampoco sabía cómo reaccionaría bajo presión en esa situación que ponía en peligro su vida. Pero, por lo que entendía, los agentes de Root estaban adoctrinados y condicionados para ser soldados sin emociones. Pensó que no tendrían esos problemas. Es difícil combatir el instinto de autoconservación. Los 3 agentes se giraron y vieron a Kakashi, alias Fox, de pie detrás de ellos, apoyado contra la pared. Vestía el equipo completo y llevaba una máscara de zorro. Miraba a la gente a través del cristal. La mente humana puede ser sorprendentemente débil y, a la vez, increíblemente fuerte. Incluso si están entrenados para ignorar sus instintos naturales, todo en tu cuerpo está diseñado para mantenerte vivo. El dolor está diseñado para evitar que te hagas daño. Sin mencionar que activar los sellos de la muerte significa que has aceptado que no tienes escapatoria. ¿Aceptar la muerte, podrías hacerlo? Takuma lo pensó y concluyó que no lo haría. No hasta el último momento, cuando la muerte estaba a un segundo de cegarlo, y respondió en consecuencia.
3 años, continuó Kakashi. Estos agentes llevan 3 años separados del resto de los agentes. No han estado en contacto con el condicionamiento que los mantendría en línea con lo que Root espera de sus agentes. Es hora de que su influencia se debilite. Takuma lo pensó. ¿Acaso la vida de un ciudadano común, por muy falsa que fuera, siguiera el ritmo habitual, y alguien más les habría mostrado las ventajas que la vida les ofrecía más allá de su rol como agentes? Uno hablas como si tuvieras experiencia, dijo Barbary, volviendo a su habitual tono jovial. Puede que tengas razón, dijo Kakashi mientras se alejaba de la pared y se alejaba. Takuma se preguntó de quién estaba hablando y trató de buscar en su conocimiento, pero no pudo recordarlo. 3. Afortunadamente, el regreso a casa transcurrió sin incidentes. Transportar a los agentes de Root no supuso ningún problema, ya que estaban encerrados con Fukinjutsu, más apretadamente que el cordón de un avaro. Como los agentes estaban heridos, decidieron que era mejor cargarlos para minimizar la tensión. Los ataron y los cargaron en sillas atadas a sus espaldas. Esto los retrasó, pero salieron al amanecer y apenas llegaron a la aldea 1 hora después del anochecer. Aunque Barbary viajó con ellos, al día siguiente ofreció un informe de la misión. Amami les contó los detalles. Campbell no formaba parte del caso, pero se unió a ellos por ser el líder de su escuadrón. Poco después de que recordaran los acontecimientos, Barbary concluyó la reunión con una conclusión. La decisión de no informar al Junin fue la fuente del problema que finalmente llevó a la fuga del agente. 2. Barbary miró a Knight, quien tomó la decisión como líder del caso. Asumiré la responsabilidad y renunciaré como líder del caso, dijo Knight con cara de póker, ocultando sus sentimientos al respecto. No fue una decisión por responsabilidad. Barbary iba a destituirlo del puesto de todas llenas. Esta era simplemente una oportunidad para salvar las apariencias. Idealmente, me gustaría que Kestrel tomara la iniciativa, pero es la que está más ocupada. Sobre todo ahora que tenemos agentes de verdad bajo nuestra custodia. Ninguno de los guardias del laboratorio estaba marcado con sellos de la muerte. Según los científicos capturados, aunque era poco común, los guardias cambiaban a veces. Cuando Amami interrogó a los 2 guardias capturados vivos, revelaron que todos pertenecían a países extranjeros. Eran shinobi usuarios de chakra que deseaban comenzar una nueva vida, y alguien se la ofreció en el país del fuego mediante identidades oficiales y dinero a cambio de trabajar como guardias durante 18 meses. Por lo tanto, estaría demasiado ocupada para desempeñarse como líder del caso. Barbary se giró para mirar a Takuma. Eso te deja a ti, Ratel. Si bien la decisión de no informar al Junin fue de Knight, él le había pedido la opinión a Takuma, quien estuvo de acuerdo porque él también pensó que la desaparición del agente capturado alertaría al resto de su equipo. Quizás por eso Barbary quería a Amami como líder. Haré lo mejor que pueda para obtener resultados, afirmó Takuma. Podría haber rechazado el puesto en solidaridad con Knight para asegurar que no hubiera tensión en el equipo, pero Takuma quería liderar el caso porque le daría más control sobre cómo el equipo lo abordaría. Tras su enfrentamiento con Itachi, realmente quería formar parte de la iniciativa contra Root. Convertirse en el líder del caso fue su boleto a eso. Si bien no había otras personas que pudieran ser el líder, Takuma tenía el presentimiento de que si se negaba, el puesto pasaría a Campbell, a pesar de que su líder de escuadrón estaba ocupado con su carga de casos. Barbary sonrió. Lo espero con ansias. ¿Fue duro destituir a Knight como líder de caso tras un solo error? Sí, muchos lo argumentarían. A Barbary le importaban los resultados y recompensaba a quienes cumplían con su deber. No castigaba explícitamente a quienes cometían errores, pero a veces, al recompensar a alguien, castigaban a otra persona. Los recursos del escuadrón Campbell se redujeron en comparación con los demás equipos debido a su menor número de miembros. Pero hasta que se unieron Takuma y Amami, seguían recibiendo la misma cantidad de recursos que cuando el equipo estaba completo. Esto se debía a que los demás escuadrones habían tenido un buen desempeño y, por lo tanto, se vieron recompensados con parte de los fondos del escuadrón Campbell que estaban estancados sin hacer nada. Sin embargo, Takuma no lo veía así. Al menos no del todo. Como había dicho Barbary en Inahara, había ojos puestos en el caso. Quizás esta era su forma de demostrar que había hecho cambios para evitar más errores. Si no hacía ningún cambio y el equipo no obtenía resultados, sería culpado por no haber hecho cambios. Era su forma de cubrirse las espaldas, pero no solo eso. Se arriesgaba a poner a Takuma como líder.
Si fracasaba, se haría evidente lo obvio. Takuma era demasiado joven e inexperto para encargarse de algo tan importante como un caso con Roth. Cualquiera que sea la razón, Takuma ahora tenía una mayor oportunidad. Iba a aprovecharlo al máximo. Danzo leyó el informe de Ruiz sobre lo sucedido en Inahara. Era un artículo bien escrito que presentaba los hechos tal como eran. La mayoría de la gente contaminaba la información con sus prejuicios. No era su culpa. Sus recuerdos estaban teñidos por sus propios prejuicios. Era una condición humana. Por eso, era digno de elogio que alguien se tomara el tiempo y el cuidado de eliminar sus prejuicios y presentar una imagen lo más fiel posible a la realidad. Sin embargo, aunque el informe estaba bien hecho, el contenido no era agradable. Primero, habían perdido el laboratorio. No le importaban los guardias porque eran mano de obra subcontratada. Cada vez que un guardia terminaba su mandato y llegaba el momento de cobrar, se les compensaba con la muerte. Dicho esto, lamentaba a los científicos y sus investigaciones. Debido a la estructura de la sociedad shinobi y su economía, quienes se entrenaban para convertirse en shinobi se convertían en mano de obra altamente productiva. La mayoría de los genin realizaban todo tipo de trabajos esporádicos y se les incentivaba a aceptar más trabajos para ganar más dinero, quedando así atrapados en ese ciclo. Muy pocas personas se dedicaban al mundo académico, especialmente quienes estudiaban chakra. Perder a esos científicos significaba perder un talento valioso. Además, el último informe que había visto del laboratorio era positivo, pues finalmente veían avances en su investigación, por lo que perder el acceso a esa investigación actualizada también fue una gran pérdida. Si hubiera un resquicio de esperanza, sería que ahora que el laboratorio había sido allanado, no tendría que seguir financiándolo. Antes no habría sido un problema, pero ahora debía ser consciente de cómo gastaba sus recursos. En segundo lugar, había perdido una de sus células durmientes. Le dolía porque planeaba activarlos pronto para una serie de misiones que supuestamente reemplazarían la influencia que habían perdido tras su exilio de la hoja oculta. Iba a ser solo el comienzo de ese largo viaje, pero necesitaba impulso para iniciarlo, para que creciera como una bola de nieve. Ahora, no solo necesitaba revisar algunos de sus planes, sino que también había perdido agentes capaces, agentes que requerían tiempo, esfuerzo y recursos para entrenar, algo que escaseaba en estos días. Yamanaka Yaburame, murmuró Danzo para sí mismo. Con solo esas dos pistas, sería viable reducir el radio de búsqueda, pero requeriría cierto esfuerzo, ya que, al crear el marco que seguía Ambu, contrató a personas inteligentes y competentes para implementarlo. Su marco dificultaba la búsqueda de información porque Ambu restringía el flujo de información. Necesitaban más para facilitar el trabajo y gastar menos de sus preciosos y limitados recursos. ¿Me has llamado, mi señor? Danzo miró a uno de sus agentes, echó un vistazo a sus mangas vacías. Un shinobi que había perdido un brazo había perdido casi todo su valor. Sin embargo, vio rabia y odio en su corazón, y una oportunidad para aprovecharlo todo para sus fines. No sabía si sacaría algo en claro, pero no perdía nada en intentarlo. Y justo ahora, tenía la oportunidad de avivar ese fuego. ¿Puedes mirar esto y decirme qué ves? Danzo le entregó el archivo a Kon, quien lo leyó en silencio durante medio segundo antes de abrir los ojos de par en par, dilatar las fosas nasales y enrojecerse de ira. Era una reacción inusual en un agente de Roth, y los habría sometido a correcciones para contener ese estallido de emoción desenfrenada. Las emociones no eran innecesarias, pero dejar que uno controle a uno mismo debería ser declarado un pecado shinobi. Es él. Todo el cuerpo de Kon tembló mientras apretaba el archivo con fuerza. Danzo recordó haber leído el expediente de Kon de su época en la ciudad primavera de Yu. Recordó haber leído el perfil de un shinobi que usaba elemento agua. 8 tentáculos. Era un jutsu especializado que no muchos aprendían, y de los pocos que lo aprendieron, la mayoría no lo usaba por su dificultad. Así que, cuando vio el mismo jutsu en el expediente de Rui y vio que el agente era un niño, recordó haber visto la misma combinación en el expediente de Kon. Las probabilidades de que fuera una coincidencia eran bajas, así que lo comprobó. La primera vez, el niño estuvo involucrado en la muerte de varios de sus agentes, la captura de uno de ellos y la pérdida del brazo de Kon. La segunda vez, el mismo niño estuvo involucrado en la captura de un equipo de sus agentes. En ambas ocasiones se había interpuesto en el camino de Roth. Takuma, siseó Kon como si su aliento tuviera veneno.
11. En ese momento, Danzo decidió clasificar a Takuma, un shinobi del que había oído hablar una vez, como un elemento peligroso que amenaza a Roth. 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 22. Comentario. Votar 2 restantes capítulo 394. CH10, 28, 394, ¿2 quieres leer con antelación? Visita patreon@u.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Tras hacerse cargo del caso, inesperadamente tuvo tiempo libre mientras Amami trabajaba con los agentes y otros prisioneros. Tras lo ocurrido en Inahara, necesitaban más información antes de seguir con nuevas pistas. Hasta entonces, tenían que completar el papeleo y procesar lo que ya tenían. 7. Mientras tanto, Takuma decidió dedicar parte de su tiempo y atención al entrenamiento. Solo podía usar un clon de sombra durante 4 horas diarias, al que enviaba a trabajar durante la primera mitad del día, mientras extendía su sesión de entrenamiento matutino hasta el almuerzo. 3. Siguiendo el consejo de Masaaki, tenía 2 opciones para llevar su aumento de chakra a su nivel máximo. La primera era seguir la contención, que seguía el principio básico de aplicar presión. Reducir el área donde el chakra impactaba al objetivo aumentaba su poder destructivo. La segunda opción era centrarse en la compresión de chakra. Como su nombre indicaba, consistía en compactar más chakra en un área física más pequeña, lo que resultaba en un aumento de poder. 6. Durante la persecución en Inahara, su clon usó aumento de chakra contra el agente, pero falló y, en cambio, destrozó todo el techo y más del edificio. Sospechaba que había causado suficientes daños estructurales como para que derribar la estructura existente para construir de nuevo fuera la única forma de avanzar. Era mucho más poderoso que su aumento de chakra habitual y solo era posible gracias al uso de compresión por parte del clon. 4. Fue un ataque kamikaze donde la reacción al sobrecargar el aumento superó el límite de daño del clon. Si el propio Takuma lo hubiera intentado, habría perdido el brazo y el hombro para siempre. 6. Necesitaba superar el problema del contragolpe perfeccionando la compresión para que fuera una parte viable de su arsenal. Sin embargo, era consciente de que, en su caso, sin un marco preestablecido para progresar con su aumento casero, llevaría tiempo perfeccionarlo mediante un meticuloso ensayo y error, sobre todo cuando un fallo podía significar una lesión en el brazo. Pero era un arma demasiado poderosa como para dejarla en desarrollo. Quería que fuera viable en combate lo antes posible. Por suerte, tenía una forma potencial de lograrlo. 1. Lanzamiento de la Tierra. Lanza de la Tierra 3. El segundo ninjutsu de rango B de Takuma potenció sus capacidades defensivas y ofensivas al canalizar chakra de naturaleza terrestre por su cuerpo, endureciéndolo como un diamante. Esto reforzaría su resistencia lo suficiente como para soportar el contragolpe del aumento en desarrollo. 1. Fue una solución provisional, pero necesitaba entrenar a Lanza de Tierra de todas formas, así que adoptar este enfoque solo tenía ventajas. 1. Para entrenar se encontraba junto a un estanque en el pueblo. 1. La superficie cristalina del estanque reflejaba la hermosa imagen del cielo salpicado de nubes algodonosas. Se sentó en una silla plegable de camping con un cubo de tierra empapada y fangosa entre los pies, disfrutando de la refrescante brisa que le refrescaba la piel. 1. El ninjutsu de rango B y superior requería un entrenamiento avanzado en chakras antes de poder practicarlo. En el caso de Lanza de Tierra, el enfoque se centraba en la transformación de la naturaleza, ya que el jutsu utilizaba el endurecimiento, una propiedad del chakra de naturaleza terrestre. Cada naturaleza de chakra tenía múltiples propiedades asociadas. El peso, las vibraciones sísmicas y la maleabilidad se encontraban entre las propiedades del chakra de naturaleza terrestre. Debía comprender la propiedad utilizada por el jutsu y dominarla antes de poder usarla en el ninjutsu. 1. Si su memoria no le fallaba, el Rasen Shuriken de Naruto usaba la propiedad aguda del chakra del viento, que tenía otras propiedades como vacío, presión del viento y velocidad, entre otras. 7. Takuma recogió un poco de barro húmedo del montículo y lo vacunó entre sus manos. La sensación de barro pegado bajo sus uñas era molesta, pero la ignoró, pensando que tarde o temprano se acostumbraría. Recordó lo que había aprendido sobre la Lanza de Tierra en su pergamino de jutsu. Cada vez que compraba un nuevo ninjutsu, su aprecio por el texto académico de los pergaminos aumentaba. El pergamino contenía instrucciones claras para entrenar la transformación de la naturaleza terrestre específica del ninjutsu.
Uno se concentró en sus manos, sus palmas y la parte interior de sus dedos, y lentamente empujó chakra de naturaleza terrosa hacia el fajo de barro encerrado en su mano desde todas las direcciones. El objetivo era convertir el lodo húmedo en una roca con una integridad estructural similar a la de un guijarro. Su chakra se filtró en el fajo y se adhirió a las partículas de tierra antes de unirlas. El lodo se compactó lentamente en cuestión de segundos, haciendo ruidos al expulsar el agua. Abrió las manos. En lugar de una piedra dura, el fajo empapado se había convertido en un pastel semiseco. Lo recogió y se desmoronó al instante tras mirarlo demasiado tiempo. Takuma suspiró mientras arrojaba el pastel de barro. Tenía que extraer la mayor cantidad de agua posible del lodo. Aunque aún no lo conseguía, no creía que fuera un problema y se veía perfeccionando el proceso pronto con la práctica. El verdadero reto era convertir el lodo en una piedra sólida. De forma natural, la Tierra tardaba más de 1000 años en transformarse en roca o piedra mediante la aplicación constante de calor y presión. Intentaba imitar ese proceso en segundos. El chakra adherido a las partículas intentaba compensar la fuerza intermolecular y aumentar su dureza. Afortunadamente, tenía experiencia previa que lo hizo estar algo familiarizado con el proceso. Liberación de agua. 8 tentáculos siguió el principio conocido de que el chakra del agua mantenía unida la masa de agua en forma de tentáculos. Él no controlaba los tentáculos, sino el chakra del agua que, a su vez, controlaba el agua. De igual manera, liberación de agua. Onda espiritual de agua utilizó el chakra del agua para mantener la forma de la vara mientras viajaba por el aire a gran velocidad. Su único ninjutsu defensivo, rango C, liberación tierra. Cúpula de tierra, utilizaba el mismo principio de endurecimiento, aunque en una escala menor. Y debido a esa experiencia previa, menor o diferente como pudiera ser, y debido a que no estaba tratando de entrenar la transformación de la naturaleza para un ninjutsu de rango S como el Rasen Shuriken, si entrenaba constantemente durante 3 o 4 semanas, llegaría a un punto en el que podría usar lo que aprendió para realizar la lanza de tierra con una tasa de éxito relativamente mayor. ¿Y qué vino después de eso? Aunque su recuperación con el Jutsu clon de sombra fue rápida, solo había adquirido una habilidad mínima con él. Cada vez que creaba un clon, desperdiciaba mucho chakra, lo cual no era un gran problema para Takuma gracias a sus reservas. Habría tardado mucho más en mejorar su habilidad si hubiera sido cualquier otra persona, pero como usaba un clon de sombra de diario, progresaba a un ritmo acelerado. Claro que, con la repetición, el progreso se estancaría, y tendría que seguir entrenando sus transformaciones de naturaleza yin y yang. No podía entrenar lanza de tierra todo el día porque el jutsu requería un flujo constante de chakra para mantenerse. El consumo de chakra también aumentaba al defenderse activamente del daño. Tanquear un ninjutsu disparaba el consumo. Tampoco podía estimar cuánto chakra necesitaría, ya que esa información dependía completamente de las reservas de chakra y el nivel de habilidad del usuario. Al principio era muy ineficiente, lo cual era peor para jutsus de consumo constante como lanza de tierra que para jutsus de un solo uso como los clones, pero luego mejoraba su eficiencia a medida que su habilidad mejoraba. Además, el jutsu se volvía cada vez más atractivo a medida que aumentaban sus reservas de chakra, ya que, a diferencia del jutsu de clon de sombra, cuyo coste aumentaba con su progreso, el de lanza de tierra no aumentaba. Sin embargo, el tiempo en sí mismo era una limitación porque tenía más cosas que entrenar. Tanto por hacer, tan poco tiempo, murmuró Takuma para sí mismo mientras recogía nuevamente un montón de barro para continuar su entrenamiento de transformación de la naturaleza. Experimentó con la aplicación del chakra. Intentó introducirlo lentamente en el barro, haciéndolo con rapidez, usando aplicaciones no lineales y probando cualquier variación que pudiera ayudarle a comprender. Enfrentó un fracaso tras otro, pero no dejó que lo afectara, porque todo formaba parte del proceso. Como decía el lema de cierta franquicia deportiva. Confió en el proceso. Finalmente, Takuma tuvo que ir a trabajar, por lo que creó un clon y se dispuso a continuar donde lo había dejado durante las siguientes 4 horas según las órdenes de Inenpachi. Suspiró al ver al clon desaparecer de su vista. Pasaba al menos 1 hora al día deprimido, pues cada vez que creaba un clon o recibía la experiencia de le recordaba la peligrosa bomba de relojería que albergaba en su mente, y eso solo le agriaba el ánimo. Takuma miró hacia abajo para ver que se había quedado sin barro húmedo y recogió su pala y balde sucios para buscar más. Mientras echaba barro en su balde, oyó pasos que se acercaban a él.
A lo largo del día, la gente se le acercaba para preguntarle qué hacía. Entrenaba cerca de un estanque público porque era más fácil conseguir barro húmedo que prepararlo en las impecables instalaciones de la ANBU. No le importaba a la gente porque rompía la monotonía y la repetición del entrenamiento. Aunque estaba seguro de que se volvería aburrido rápidamente si tenía que repetir la misma respuesta a cada visitante, por ahora estaba bien. Los pasos consistentes y estables le dijeron que el visitante probablemente era un shinobi, lo que significaba que la conversación iba a ser más larga porque no necesitaba entrar en las complejidades de la manipulación de chakra con ellos, pero a los shinobi, principalmente Genin, les gustaba hablar sobre el tema y como también estaban pensando en hacer un entrenamiento avanzado de chakra a pesar de que solo conocían jutsu de rango C. Se dio la vuelta y se sorprendió momentáneamente porque reconoció al visitante. Buenas tardes, Takuma. Es un placer verte aquí, dijo Okubo Momoe. 3. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5. Votar 2 restantes capítulo 395. CH10, 29, 395, ¿2 quieres leer con antelación? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma no esperaba encontrarse con alguien conocido. Dejó la pala y el cubo al devolver el saludo. ¿Cómo has estado? Si no me equivoco, la última vez que nos vimos fue en la fiesta de promoción de Inuzuka Ana, ¿verdad? Okubo Momoe era su compañera de clase en la Academia Shinobi. Tenía el cabello castaño canela que apenas le llegaba a los hombros, pero que ahora le había crecido hasta la parte superior de la espalda. Como la mayoría de los shinobi adolescentes, había perdido la grasa facial de su infancia gracias al entrenamiento regular de fuerza y acondicionamiento, lo que le había dado unos rasgos más definidos que combinaban a la perfección con sus ojos felinos, de un ámbar vidrioso. Aunque solo compartieron clase durante un año, fue de las pocas que dejaron una huella imborrable. Por ejemplo, fue la novata del año de su generación, un honor admirable considerando que compitió contra compañeras de clanes shinobi que recibieron entrenamiento desde temprana edad. También fue la primera de su generación en recibir un ascenso al rango de Chunin. 2 habían entrenado una vez hacía 2 años. Ella lo obligó a rendirse lanzándole un ninjutsu de liberación fuego de rango B. En retrospectiva, su habilidad con el jutsu era, en el mejor de los casos, deficiente, pero en sus recuerdos era tan aterrador que ni siquiera intentó contraatacar, lo cual era mucho decir, ya que estaba en la cima de su carrera en el ring por aquel entonces. En aquel entonces, tenía una mentalidad extrema. Prefería quedar inconsciente y arriesgarse a sufrir lesiones graves antes que rendirse voluntariamente. Así es. Disfruté mucho nuestra conversación ese día. Momoe sonrió y me ofreció la mano. Has estado muy ocupado desde entonces. Felicidades por el ascenso. Causó mucha expectación en nuestra promoción. Todos apostaban sobre quién sería el próximo en ascender. Muchos perdieron dinero por tu culpa. 2 gracias, dijo Takuma, sonriendo, mostrándole las manos sucias. Sí, Taro me contó lo de la apuesta. Después de todo, lo ganó todo, se rió Momoe. Taro había apostado por él como una broma y no esperaba ganar. Había gastado una parte considerable de su dinero en comprarle a Takuma el mejor cepillo para limpiar zapatos. Como shinobi cuyas botas se ensuciaban cada día que entrenaba, el cepillo de pelo de caballo fue una bendición. Probablemente fue uno de los mejores regalos que había recibido en sus 2 vidas. Él se dio cuenta que ella estaba mirando su balde lleno de barro y le preguntó, ¿quieres adivinar qué estoy haciendo? Transformación de la naturaleza para la liberación de la tierra. Así es. Le sorprendió lo rápido que respondió. He entrenado cientos de veces con eso, señaló el barro. Pasé de no tener problema en ensuciarme las manos a odiarlo más que a nada en el mundo, y luego volví a gustarme. Incluso empecé a hacer cerámica por eso. Takuma recordó de nuevo que la chica que tenía delante había usado ninjutsu de rango B en su entrenamiento hacía 2 años. Se preguntó cuántos ninjutsus de rango B más habría aprendido desde entonces y qué tan hábil sería con ellos tras haber pasado por cientos de sesiones avanzadas de manipulación de chakra. Entonces, fuego y tierra, ¿eh? Dijo Takuma mientras le ofrecía sentarse. Ninguno quería sentarse mientras el otro se sentaba en el suelo, así que simplemente se sentaron en la hierba. 2 HMM. Sí, fuego y tierra. Para ti, agua y tierra, dijo tras reflexionar un momento. Veo que recuerdas nuestro combate.
Recuerdo todas mis peleas, paso a paso. Eso incluye nuestro sparring, por supuesto. Lo recuerdo ahora mismo. Uno debes tener buena memoria. Su cuerpo recordaba sus peleas, y lo demostraba por su intuición y su instinto afinado, pero no recordaba la mayoría de sus combates en el ring ni sus entrenamientos de la academia. Era difícil recordar cosas mientras recibía palizas. Uno no realmente. Creo que mi memoria es normal. Solo recuerdo las peleas, dijo. Entonces, ¿cómo pueden los maestros de Shoji recordar sus partidas? Sí, eso. Exactamente. Entonces, ¿qué opinas de nuestros mástiles? Preguntó. Momoe tarareó pensativa. Para ser honesta, no fue nada especial. Ni tú ni yo éramos buenos en aquel entonces. Cometimos muchos errores. Más yo que tú. Usé un jutsu de rango B, es decir, da vergüenza recordarlo. Creo que todavía no soy bueno, respondió. Nunca se había sentido cómodo con su habilidad. Estaba seguro de que la mayoría de la gente no se sentiría cómoda comparándose con los Chunin, pero él definitivamente le daba más importancia que los demás. Tengo esa sensación. Es difícil sentirse bien cuando alguien te desmantela todos los movimientos cada vez que te encuentras, susurró Momoe con tristeza. Antes de que Takuma pudiera adivinar a qué se refería, continuó. Izumi ha estado prosperando con Lady Uchiha. Oí que quería agradecerte por presentarlos. Takuma se burló de lo absurdo de la afirmación. Un forastero presentando a dos personas del mismo clan. ¿Verdad? Rió ella también. Se siente mal por no haber podido agradecerte. He estado ocupado con el trabajo. La veré en cuanto tenga tiempo. Por favor, díselo de mi parte, dijo Takuma. Apenas tenía tiempo para casi todo, sin mencionar que este tiempo total se había reducido debido a la restricción de clones de sombra. ¿Quieres algún consejo para esto? Preguntó Momoe señalando el cubo sucio. Gracias, pero todavía no. ¿Por qué? Creo que el fracaso tiene un valor innato, respondió Takuma tras elegir las palabras más adecuadas para expresar sus sentimientos. Imagina una habitación completamente oscura. Mi objetivo es llegar a la mesa, pero no sé dónde está nada ni qué hay en ella. Tú, en cambio, sí lo sabes y me indicas su ubicación. Así podría llegar a la mesa siempre. Pero no sabría nada más sobre la habitación. No sabría por qué la mesa está en ese sitio. ¿Qué influyó en su ubicación en relación con todo lo demás? Pero si entro sin ayuda y me arrastro por la habitación, descubriré dónde están las cosas. Quizás también descubra que son o incluso encuentre el interruptor de la luz oculto, lo que me lo aclararía todo por haber estado dispuesto a dar vueltas. 10 Por eso Takuma no le había preguntado a Maruboshi, quien también usaba ninjutsu de liberación agua y tierra. Es una bonita analogía visual, dijo. El inventor de la bombilla dijo que ningún fracaso era en vano. Aunque no encontró el material adecuado, cada vez que fallaba, descubría lo que no funcionaba, y ese fue un descubrimiento igual de importante. Lo había comprobado, y la historia se repetía en el mundo. 4 Es una manera inteligente de pensarlo, dijo Momoe asintiendo en señal de agradecimiento. Todavía estoy dando tumbos en la habitación. Cuando sienta que he encontrado suficiente, te pediré que me enciendas una luz. Hecho. Takuma la miró. Llevaba menos de un año como Chunin, lo que significaba que aún no debía tener un ninjutsu de rango B, pero la chica a su lado tenía un ninjutsu de rango B como genin, lo cual era una violación de la ley mucho más flagrante que su exención oficial de Anbu. ¿Puedo hacerte una pregunta? Momoe lo miró. Ese tono indica que es una pregunta difícil de responder. Tal vez. Depende de ti. 4 Bueno, responderé si quiero. Ella le hizo un gesto para que siguiera adelante y preguntara. ¿Tu maestro Chunin es un Sarutobi? ¿Acaso aceptaste un patrocinio de su clan? Al pensar en cómo una shinobi de nacimiento como Momoe podía acceder al ninjutsu de rango B antes de ascender a Chunin, el patrocinio era una de las respuestas más obvias. Reconoció que tenía padres ricos que podían comprarle el acceso. Solo los clanes más grandes podían mantener archivos personales de jutsu, y esos clanes eran mucho más ricos que sus padres. Pero eso no significaba que los miembros de un clan nadaran en dinero. Debía haber algunos en los clanes shinobi necesitados de dinero, pero no podían pedírselo a sus clanes, lo que crearía una oportunidad para que un forastero adinerado comprara ese preciado acceso reservado solo para los poderosos. Sin embargo, ese enfoque debía tener límites en círculos sociales adinerados como los influyentes clanes shinobi.
Takuma, no sabía que fueras tan directo, dijo Momoe, medio sorprendida. Aunque había rechazado al clan Uchiha, aún guardaba la oferta por si cambiaba de opinión. El clan Akimichi patrocinó a Masaaki, pero su situación era muy diferente a la de Takuma y Momoe. Esa relación se estableció demasiado pronto en su carrera shinobi. Momoe también podría haberlo hecho antes, pero era la mejor talentosa de su generación, y si lo que decía Taro era cierto, las dos generaciones superiores aún no habían producido un Chunin. Incluso si hubiera entrado en esa relación temprano, hubiera tenido una influencia mucho mayor. ¿Qué tal si lo hacemos así? Dime por qué quieres saberlo y te responderé, dijo. Takuma consideró dar una respuesta simbólica de que estaba considerando una oferta de un clan, pero luego decidió ser directo en caso de que ella regresara con su respuesta simbólica. Cuando entrenábamos, eras un genin, pero tenías un jutsu de rango B. Eso fue hace 2 años y, aunque nuestras posiciones son diferentes a las de antes de obtener nuestros protectores de frente, debes comprender lo difícil que puede ser para nosotros ascender y obtener recursos sin algún tipo de apoyo. Aunque solo tenía experiencia en la policía, no creía que su experiencia fuera tan diferente si trabajaba en otros departamentos. Taro trabajaba en el equipo de análisis del departamento de inteligencia de la hoja oculta y, según él, el departamento estaba controlado esencialmente por el clan Yamanaka. Era posible ascender por méritos propios, pero uno debía ganarse el favor de las personas con poder si realmente quería triunfar. Y a la gente en el poder no le gustaba renunciar a ello. Mi maestro es un Chunin y tenemos una relación cercana como maestro y estudiante. Él podría haberme dado ese jutsu, dijo Momoe. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Takuma se sorprendió. Aunque los Chunin tenían una influencia significativa, no creía que simplemente les otorgarían a sus estudiantes jutsus de rango B, al menos no hasta que fueran Chunin, o al menos cerca de serlo. Tenía sentido que se diera una situación similar a la suya con Anbu, donde los Chunin ayudarían a sus estudiantes a superar el límite de 1 año, ya que también serían responsables si las cosas salían mal debido a esa decisión. Pero en ese entonces, todavía faltaba 1 año para su ascenso a Chunin. Sin embargo, tienes razón. Intentó que me uniera a Sarutobi. Momoe tenía una sonrisa segura. Me prometió acceso inmediato a un jutsu de rango B de mi elección, más cuando me convirtiera en Chunin, recursos para ayudarme a crecer, contactos en las altas esferas y una larga lista de recursos. Entonces lo aceptó, pensó Takuma, pero luego continuó. No acepté su oferta. Entonces. Todavía me dio el ninjutsu. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó Takuma desconcertado. ¿Por qué el Chunin de Sarutobi le daría el jutsu después de que ella los rechazó? Para ser sincera, me sentí muy insultada en ese momento. Respeto a mi maestro con todo mi corazón, pero me molestó mucho que me hiciera una oferta tan baja, dijo Momoe con expresión de disgusto. Lo siento. No lo entiendo. Valgo más que unos pocos jutsus de rango B. El tono de Momoe denotaba seguridad en sí misma. Si un clan quiere que trabaje para ellos, que me desangre por ellos, tendrán que ofrecerme mucho más que una promesa de jutsus de rango B. Exigí un jutsu de rango A por adelantado para poder considerar la oferta. Quiero que me preparen para el ascenso cuando esté listo para convertirme en Chunin. Quiero una participación en las ganancias del clan. ¿Unos pocos jutsus de rango B? En todo caso, tendrían que abrirme sus archivos de rango B o pagarme cualquier jutsu de rango B que quiera. Es un hecho que me darán recursos para crecer. 13. Si no pueden prometer eso, no vale la pena ni siquiera considerar esa conversación. Su mirada desprendía un atisbo de confianza en sí misma. Aunque todo ello podría interpretarse fácilmente como exceso de confianza o ego descontrolado, por alguna razón, él solo podía verlo como una fe inquebrantable en sus habilidades y potencial. Pero ¿por qué te darían algo así si solo eras un genin? No es como si pudieras garantizar que vayan a conseguir un futuro Chunin poderoso en sus filas. ¿Y si murieras un día después de toda esa inversión sin nada que mostrar? Preguntó Takuma con cautela. Las probabilidades de convertirse en Chunin eran astronómicamente bajas, incluso para los genin que formaban parte de los equipos Chunin. Se habría sentido cómodo diciéndoselo a sus amigos, pero Momoe no era su amiga y no la conocía bien. Lo sé, asintió Momoe, comprendida. No espero una oferta así pronto, pero eso no significa que tenga que aceptar lo que me están dando ahora. No es que necesite su ayuda ahora mismo. 4. Eso era innegable. Aunque Takuma no seguía las carreras de su compañera de clase, aún oía cosas.
Ella ya había formado parte de un equipo de Chunin liderado por un Junin en un par de misiones de alto rango. Entiendo lo que quieres decir, pero con esas exigencias, ¿no crees que será demasiado tarde para que acepten? ¿No necesita ser un trato cerrado para los Junin para que se sientan cómodos con esa oferta? Cuanto antes acepte una oferta, más me la echarán en cara. Digamos que acepto una hoy. Para cuando esté listo para convertirme en Junin, ya me habrán ayudado mucho. Cuanto más acepte, más me la echarán en cara. Me seguirán ayudando si estoy listo, porque también les beneficia, pero será bajo sus condiciones. Podrían usar mi elegibilidad como moneda política, como guardándola hasta que quieran bloquear la oferta de alguien más. 4. No había restricciones oficiales sobre el número de ascensos de Junin al año, pero históricamente, se podía ascender a una persona como máximo. Esto se hizo para limitar las grandes olas en el panorama político de la hoja oculta. Hubo excepciones, como los ascensos posbélicos, en los que se recompensaban las contribuciones de guerra y se renovaban las listas de Junin. Al aportar todo lo que puedo sin hacer todo el trabajo yo misma, tengo más influencia, dijo Momoe mientras arrancaba un poco de hierba y se la echaba sobre las piernas. Dicho esto, jamás pienso aceptar la oferta de un clan. ¿Por qué? Preguntó Takuma sorprendido. Si alguna vez un clan le ofreciera tanto, lo aceptaría inmediatamente porque no veía ninguna desventaja que pudiera compensar las ventajas. Una sonrisa torcida tiró de los labios de Momoe mientras decía. Incluso pensar en jurar lealtad a un clan me hace querer retirarme en el acto. 11. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Votar 2 restantes capítulo 396. CH10, 30, 396, ¿2 quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o link, el enlace también está en la sinopsis. Incluso pensar en jurar lealtad a un clan me hace querer retirarme en el acto. 2. Era evidente que tenía sentimientos complejos y una visión negativa de los clanes shinobi. Podría ser que, siendo una shinobi de nacimiento, sintiera algún tipo de complejo hacia sus compañeros de clan. Pero ella había sido superior a la gente del clan de su generación. Sin embargo, los complejos nunca eran lógicos. 4. Mira quién está siendo directo, dijo Takuma para evitar el incómodo silencio que se avecinaba. Me da curiosidad saber por qué piensas eso. 1. La situación actual de los clanes es objetivamente injusta. ¿Sabes por qué? Preguntó Momoe. 3. Acumulación masiva de riqueza, abuso de poder, creciente disparidad de recursos, enumeró Takuma algunas razones que se le ocurrieron de inmediato. 2. Eso y más, dijo. Entiendo que nuestra aldea nació de la unión de 2 clanes shinobi, y que otros clanes se unieron para fortalecer la alianza shinobi contra los samuráis del daimyo. No es que ignore que, antes de la creación de las aldeas ocultas, los shinobi se concentraban principalmente en clanes shinobi, y que los shinobi civiles experimentaron un auge tras la creación de las academias, en cuyo desarrollo los clanes contribuyeron. Antes de las aldeas ocultas y las academias shinobi, si alguien ajeno a un clan quería convertirse en shinobi, debía convertirse en vasallo de un clan shinobi similar a los patrocinios actuales, que les enseñaba a usar armas, controlar el chakra y manejar jutsus. Los clanes controlaban estrictamente a estos forasteros, permitiéndoles solo acceder a ninjutsus de bajo nivel para asegurarse de que nunca se volvieran lo suficientemente fuertes como para traicionar a los clanes. 4. Las academias shinobi democratizaron ese proceso. Si bien Senju Tobirama, quien estableció y perfeccionó el concepto, recibió la mayor parte del crédito, los clanes ocultos de la hoja desempeñaron un papel igual de importante, si no mayor, en el éxito de las academias shinobi de la hoja. Durante las 2 primeras décadas, los maestros eran exclusivamente shinobi de clan. Abandonaban sus hogares durante años para establecer academias shinobi en el país del fuego y las promovían mientras la corte del daimyo intentaba disuadir a la gente de unirse a ellas para intentar mantener a raya a los shinobi. 3. Los archivos de Jutsu de Leaf, que fueron utilizados literalmente por todos los shinobi nacidos civiles que alguna vez obtuvieron sus protectores de frente, también fueron creados por los clanes shinobi que contribuyeron con Jutsu para iniciarlo. 1. Estoy agradecido de que hayan hecho posible que personas como nosotros nos convirtiéramos en shinobi sin dedicar toda nuestra vida a servir a un clan. Sí, claro que sí. Pero se supone que debo quedarme por debajo de ellos y ser considerado un shinobi inferior por haber hecho una buena acción en el pasado. 6. No, eso es ridículo, respondió Takuma.
Al diablo con eso, pensó. ¿Odias la existencia de los clanes? Preguntó porque, aunque comprendía su punto, no creía que los clanes fueran un mal del que tuvieran que deshacerse. 2. No tengo ningún problema con el concepto de clan. Es natural que las familias se ayuden entre sí. Mis padres me ayudaron mucho. Tampoco odio a la gente de clan. Izumi es mi mejor amigo y la mejor persona que conozco. Aunque no me guste Iji, no es culpa suya haber nacido en un clan y haberse beneficiado de él. ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Negar esos recursos? Eso es irreal. Yo lo aprovecharía al máximo si hubiera nacido en un clan shinobi. 1. Él también lo haría. El problema es cuando los clanes crecen demasiado. 2. ¿Qué tan grande? Preguntó. 1. Los 2 clanes de Genjutsu. Yamanaka, Nara, Akimichi de Inashikayo. Sarutobi del señor Okage. Aburame. Inuzuka. Shimura. Todos estos antiguos clanes fueron invitados a la hoja oculta por ser los más importantes antes de la fundación de la aldea, y han crecido aún más desde entonces. Estos clanes están tan arraigados en la aldea que lo controlan todo de alguna manera, directa o indirectamente. Han acumulado una riqueza tan inmensa que podrían vivir en un lujo opulento durante un siglo o más, incluso si dejaran de trabajar hoy. 3. Se podía usar el dinero para ganar dinero. La enorme riqueza del clan crecía constantemente, pues la usaban para ganar más de lo imaginable. El problema era que la economía tenía una cantidad limitada de dinero. Cuanto más ganaba alguien, menos tenía otro. No sería un problema si el dinero cambiara de manos con frecuencia, un concepto conocido como velocidad del dinero, pero cuando se acumulaba en los bolsillos de unos pocos y se detenía allí sin moverse a ningún otro lugar, se convertía en un problema. 3. ¿Qué tal un clan como los Fuma? Preguntó. 1. El clan de Arisu. No son un gigante, pero también representan otro problema. Dejemos de lado la disparidad económica. Hasta hace poco, los Uchiha mantenían la policía cerrada para todos, excepto para ellos y el clan Fuma, su clan vasallo durante la era de los reinos combatientes. De hecho, fuiste de los primeros en entrar en una institución que estuvo cerrada durante décadas. 3. El número de personas no afiliadas que ingresaban a la policía había aumentado desde la llegada de Takuma. El clan Uchiha estaba reduciendo su presencia en la policía mientras invitaba a más gente. De ninguna manera iban a perder su influencia, pero aún así era el cambio más grande desde su creación. 1. Creo que eso se debió a que el segundo señor intentó aislar al clan Uchiha impidiéndoles participar en el gobierno de la aldea y, a cambio, les otorgó la fuerza policial. El clan Uchiha respondió otorgándoles el control total de la fuerza policial, dijo Takuma. Él formaba parte de la fuerza policial y estaba en contacto con varios shinobi Uchiha para conocer su opinión al respecto. Estaban orgullosos de su posición porque, solo los fuertes pueden llevar a otros shinobi ante la justicia, pero también conocían la historia. 1. ¿Y entonces? ¿Por qué debería importarme? Dijo Momoe, girándose por completo para mirarlo. No conozco esta historia, así que te creo. Y si lo que dijiste es cierto, parece que fue una pelea política entre los 2 clanes fundadores. No diré que no tuviera valor. Como dije, desconozco el contexto completo. Quizás en ese momento no fuera un problema tan grave. 1. Pero ¿por qué, durante décadas, no hubo representación para personas como tú y yo en una institución con la autoridad para arrestarnos? Durante décadas, el poder de arrestarnos e interrogarnos estuvo firmemente en manos de un clan. ¿Es justo? Preguntó. 5. Takuma se sintió en conflicto porque era parte de la fuerza policial y no creía que los Uchiha estuvieran abusando de su poder al perseguir injustamente a los shinobi nacidos civiles o proteger a los shinobi del clan. 1. Sin embargo, eso no significaba que sus puntos no fueran totalmente válidos. No es justo, dijo después de un momento. 3. Momoe asintió. Parecía reconocer que tenía sentimientos encontrados sobre el tema y rápidamente pasó a otra cosa. 1. Volviendo al clan Fuma. Les permitieron entrar en esa institución cerrada por su conexión con los Uchiha. Y ese es otro problema. Estos clanes han creado una comunidad cerrada, y solo admiten a quienes se conocen. Si antes estaba apasionada, Momoe estaba definitivamente enfadada ahora. No sé si lo has experimentado directamente, pero estoy segura de que lo has experimentado indirectamente. ¿Alguna vez te han pasado por alto para una misión, solo para que un chico del clan, que claramente no es tan bueno como tú, consiga un puesto? 1. Yo sé lo que quieres decir, dijo Takuma. Se secó el sudor y se tapó la cara por un momento, pues no sabía qué expresión ponía.
Su primera misión de rango C al país de la escarcha fue quizás su primera experiencia con el poder de las conexiones en el mundo shinobi. Mientras que Iruka había traído shinobi de origen civil, el otro equipo estaba compuesto exclusivamente por shinobi de clan. Y era evidente que habían llegado a la misión gracias a sus conexiones. El resultado final no fue más que negativo, pero fue un caso excepcional. También había usado su influencia para que sus amigos participaran en el asalto a la granja. Necesitaba gente de fuera de la policía y les dijo a Enro y Masaaki que aprovecharan la oportunidad para reclutar a los Chunin que conocían. Mientras ambos estuvieran en el equipo, los Chunin podrían cubrir las demás vacantes con quien quisieran. Todas esas vacantes fueron ocupadas por un shinobi del clan. Y aunque amaba a todas esas personas porque había arriesgado la vida y la muerte con ellos, no podía negar que habían estado en la misión porque los Chunin habían vendido sus lugares en el equipo. Cuántas oportunidades que ni siquiera conocemos nos arrebatan los shinobi de clan solo porque conocen a la gente adecuada. El discurso de Momoe se aceleró mientras planteaba una pregunta tras otra, enfadándose. ¿Cómo esperan que crezcamos si estas decisiones se toman a puerta cerrada? ¿Tenemos que luchar por cada oportunidad? ¿Es esa nuestra única opción? 6. En lugar de responder ni decir nada, Takuma respiró hondo y miró al cielo. No le gustaba pensar en lo que le había costado llegar hasta donde estaba hoy. Últimamente, al reflexionar sobre todo lo que tenía que hacer, la magnitud de lo ocurrido en tan solo unos años siempre lo dejaba exhausto. Toda la energía lo abandonaba, y sentía que pendía de un hilo en un abismo de agotamiento. Solo pensar en la palabra burnout le hacía querer retirarse. Ir a la guerra y arriesgar la vida es la única manera de que un genin llamado Takuma se gane un ascenso merecido. Preguntó Momoe antes de levantar las manos. Oye, me he beneficiado de esas conexiones. Un Chunin de clan usó su posición y experiencia para asegurar buenas misiones para mí y mi equipo. Después de convertirme en Chunin, me ayudó apuntándome a equipos de Chunin liderados por Chunin que iban a misiones de alto rango. Pero esa oportunidad solo la pueden ganar unos pocos. Son pocos los genin que reciben la guía de un Chunin nada más salir de la academia. Al menos la mitad pertenecen a familias o clanes shinobi. ¿Qué les dice eso a los demás? Que solo tienen una oportunidad, así que más les vale no meter la pata a los 11 años, o si no, estarán listos para abusar de sí mismos en la corporación genin durante años. 7. No digo que el sistema de la academia esté mal. Me gané mi lugar en ese equipo Chunin. Me lo merecía. La aldea vio potencial en mí, así que me dieron la ayuda y los recursos para crecer. Lo considero lógico. Pero que haya conseguido un buen trato no significa que tenga que ignorar el problema. ¿Qué hay de los que llegan tarde como tú? Eres el primer genin no líder de Chunin en ascender de nuestra generación. ¿Y si tuvieras más recursos? 6. ¿Qué habría hecho? Takuma pensó en su pregunta y las respuestas fueron claras. No habría traficado con drogas. No habría derramado sudor, sangre y lágrimas como boxeador clandestino. Habría guardado menos secretos y mantenido relaciones más sanas con sus amigos, a quienes consideraba su segunda familia. 5. Quizás incluso habría enfrentado el problema con su mente. ¿Y aún así aceptaste el jutsu? Preguntó. Claro que sí. No había condiciones. Si quiero ascender, necesito toda la ayuda posible. Mientras no vulneren mis principios, aceptaré todo lo que pueda, respondió. Sin aguijones. ¿Por qué darían algo tan valioso como un rango B sin esperar nada a cambio? 2. ¿Por qué me están cortejando? Respondió Momoe como si nada. ¿Cortejo? Los arrogantes quizá no piensen mucho en los shinobi de civil, aunque sean visiblemente mejores, pero ni siquiera vale la pena mirarlos. Pero los inteligentes, los que realmente importan, pueden detectar el potencial. Intentan atraer a quienes prometen bajo su bandera, o al menos mantener una relación positiva. Mi maestro me dio ese jutsu porque el clan Sarutobi quiere que me sienta reconocido, y también los clanes Akimichi, Inuzuka y Shimura. Los ojos de Takuma se abrieron de par en par. ¿Todos te dieron? Momoe asintió. 2. Akimichi Hideaki era compañero de equipo de Momoe. Inuzuka Ana era su amiga. Tenían un compañero de clase llamado Shimura. Takuma se dio cuenta de que los clanes estaban vigilando a aquellos con potencial a través de sus hijos. Había obtenido al menos 4 jutsus de rango B, basándose en su potencial para el futuro. ¿Quién sabía cuántos había obtenido por sí sola? ¿O si solo le estaba contando sobre los grandes clanes, y había más? No pudo evitarlo. Una enorme oleada de envidia lo invadió desde los pies hasta arriba.
Uno puede que no haya ido a la guerra, pero he hecho cosas por esta aldea que me han costado, dijo Momoe mientras contemplaba la superficie del estanque. Y esa gente en las altas esferas con los medios para averiguarlo sabe de ellos. Hizo una pausa, como si reflexionara sobre sus palabras. Era evidente que no te sentías cómodo hablando de tu experiencia durante la guerra la última vez que nos vimos. Lo entiendo. No te digo que presumas, pero la gente solo sabrá cosas de ti si se las cuentas. Takuma ya había oído eso antes. En su defensa, sí llevaba un currículum. Solo que era algo difícil promocionarse cuando ni siquiera podía contarle a la gente la verdad sobre su trabajo. ¿Por qué quieres ascender de rango? Le preguntó. La motivación y los objetivos de una persona dicen mucho de ella. Momoe había hablado mucho, así que quería saber qué quería hacer exactamente con la influencia que conllevaba ser alguien importante. 2 Para lograr un cambio, respondió Momoe con determinación. Y no pienso esperar a convertirme en Chunin. ¿Conoces a Nenro? 4 Nenro. Takuma estaba completamente desconcertado porque el nombre de uno de sus amigos más cercanos había surgido en una conversación con Momoe. Sí, lo conozco. ¿Pero por qué? Lo conozco. Ese tipo es especial, dijo Momoe con un gesto de reconocimiento impresionado. Creo que llegará lejos. Así que aproveché mis contactos para darle oportunidades, y ha brillado muchísimo. Creo que puede convertirse en Chunin el año que viene o, sin duda, el siguiente. 2 Al parecer, buscaba a un shinobi civil impresionante de su edad y encontró a Nenro. Se acercó a él sin saber que era amigo de Takuma hasta hace muy poco, y lo ayudó a conectar con personas que buscaban a alguien confiable. 2 Lo que puedo hacer es poco, pero si sigo intentándolo, esas pequeñas cosas con el tiempo sumarán. Aunque no pueda hacerlo todo sola, quiero ayudar a alguien que quizás pueda lograr un cambio radical algún día. ¿Sabes? El año pasado investigué sobre Lord Four, dijo Momoe con un brillo en los ojos. Namizake Minato. Sí. Kage de origen civil. Lo arrebataron demasiado pronto, suspiró, visiblemente molesta. El tercer señor tuvo 3 alumnos. Uno era Jiraiya de Sannin, y otro shinobi de origen civil. Que yo sepa, Jiraiya nunca estuvo bajo el estandarte de un clan. ¿Y sabes quién fue el maestro Chunin del cuarto Hokage? Jiraiya de los Sannin. Eres un gran lector, asintió con aprobación. Cuando un shinobi de origen civil recibió el entrenamiento adecuado, se convirtió en un shinobi legendario, y luego entrenó a otro de origen civil que llegó a ser Hokage. Esa es la mejor prueba de que tenemos potencial. Mientras pueda apoyar a los shinobi de origen civil, podrían hacer lo mismo con otros, y quizás algún día tengamos otro Namikaze Minato. 4 ¿Por qué no intentas convertirte en el próximo Namikaze Minato? Preguntó. 5 Dada su pasión, era mejor que tomara la iniciativa y aspirara al cielo. El próximo Namikaze Minato podría no ser tan apasionado con sus aspiraciones. Momoe rió mientras se frotaba los brazos. Eso es demasiado idealista para mí. Por supuesto, aspiraré a lo más alto posible. Pero pensar en convertirme en Hokage siendo solo una simple Chunin es una meta demasiado lejana. Si algún día estoy en posición de aspirar a ello, por supuesto que lo haré, pero hasta entonces, seré realista con mis objetivos. 7 Takuma asintió, comprendiendo. A diario, rara vez pensaba en el futuro que sabía que se avecinaba. No era productivo pensar demasiado en ello porque no había mucho que pudiera hacer al respecto. En cambio, pensaba en lo que quería lograr a continuación y se concentraba al máximo en alcanzarlo lo antes posible. Si pensara diariamente en el panorama general, quedaría aplastado bajo su peso. Entonces, ¿cómo crees que podemos nivelar el campo de juego? En opinión de Takuma, incluso si todos los shinobi de origen civil se unieran, sería difícil deshacerse del control y la influencia de los clanes shinobi que poseían. Incluso si los superaban en número y podían ejercer influencia mediante su número, la mayoría de los Chunin de la hoja oculta provenían de clanes. 3 Para ser sincero, aunque dedicara mi vida a luchar por los nacidos en la sociedad civil, no sé si podría cambiar el problema de fondo. Pero conozco a alguien que podría lograr un cambio definitivo. Necesitamos un traidor, dijo con una sonrisa amarga. 14. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.